Queremos escribir la ecuación dada en forma cuadrática y luego resolver por factorización. Así que para esta ecuación, la forma cuadrática sería la forma u cuadrada, 9u más 8 igual 0. Así que la idea principal aquí queremos ver si cuadramos el factor variable del término medio, en este caso x al 3, sería igual al factor variable del primer término, ¿cuál es x al 6? Así que vamos a escribir esto como x al tercero, el factor variable del término medio cuadriculado. Y vea si es igual a los factores variables del primer término. Y esto es igual a x al 6, para que podemos escribir esto en forma cuadrática. Deberíamos x al 3 grados cuadrado, 9x al 3 grados más 8 igual 0, así que en este caso, tendríamos u igual x hasta el tercero, pero no creo que es necesario realizar esa sustitución si reconocemos esto está en forma cuadrática aquí. Vamos a seguir adelante y factorizar esto, pero ahora, en lugar de escribir x y x, vamos a escribir x al tercero y x al tercero. Y ahora, encontraremos los factores de más 8 que añaden a menos 9, eso sería menos 8 y menos 1. Y ahora, este producto es igual a 0 cuando estos factores son iguales a 0, así que tendremos x al 3 grados, 8 igual 0, o x al tercero, 1 igual 0. Así que aquí agregaremos 8 a ambos lados de la ecuación, y aquí agregaremos 1 a ambos lados de la ecuación. Y ahora, queremos x, no x al 3 grados, así que tomaremos la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación. Así que tenemos x igual, la raíz cúbica de 8x a Siemens igual a 2. Ya que 8x a Siemens igual a 2 por 2 por 2, tenemos x igual 2 y la raíz cúbica de 1 es a Siemens solo 1. Así aparece tenemos dos soluciones, pero es importante que avancemos y verifique estos para asegurarse de que trabajen. Entonces, intentemos x igual 2, primero. Si x es 2, tenemos 2 al 6, 9 por 2 al 3 más 8 es igual a 0. Bien. 2 al 6 x a Siemens igual a 8 por 8 o 64. 2 al tercer es 8, so 9x 8x a Siemens 72, so 64, 72 más 8x a Siemens igual a 0, así que la solución comprueba. Y ahora, verificaremos x igual 1. Tendríamos 1 al 6, 9 por 1 al tercer más 8 igual 0, tendremos 1, 9 más 8 que es igual a 0. Para que la solución revise bien. Tenemos dos soluciones para esta ecuación, x igual 2 o x igual más 1. Bien, vamos a echar un vistazo a un ejemplo más en el siguiente video.